vamos, una vez que ya revisamos cómo funciona o cómo está estructurado un bus maestro típico, vamos a ver cómo está estructurado también un bus esclavo. Entonces, esta es la representación de un bus esclavo. Como pueden ver, tiene los mismos puertos que salen del bus maestro. Serían todos estos. El WData, address, status, write, size y ports, ¿sí? Que salen del maestro. Ya cada uno de estos puertos vimos para qué sirve en la clase anterior. Y también tenemos un nuevo puerto que es el puerto enable, que es el decoder. Los puertos ready y rdata que van al bus maestro. Entonces, como podemos ver, o como vimos en la figura anterior, ¿sí? Los puertos de entrada y salida de un bus esclavo tipo. Los puertos RK y SQ y ACK, perdón, se omiten. Ya habíamos dicho ayer, ya que el esclavo no está autorizado para iniciar la transferencia de datos. Recuerden que estos dos puertos salían del bus esclavo y se conectaban con el bus árbitro. Pero al ser el bus esclavo un bus que no tiene la autorización para iniciar la transferencia de datos, pues esos puertos se omiten dentro de su arquitectura. La señal ready o listo, ¿sí? Indica si el esclavo está preparado para transmitir o recibir datos una vez que la transferencia ha sido iniciada por el bus maestro. Entonces, ¿cómo sabemos que el bus esclavo está listo para enviar o recibir datos? A través de este puerto o consultando el puerto ready. Los puertos WData, RData y address se utilizan para escribir los datos, el WData para leer los datos y el address para especificar una dirección de destino, ¿sí? Respectivamente. Entonces, el WData para escribir datos, el RData para leer los datos y el address para especificar la dirección de destino, que serían estos que están aquí, WData, address y RData. Bien. Dice las entradas de control status write sites, status write sites y pools describen la naturaleza de la transferencia como se mencionó anteriormente. En la clase anterior ya vimos que el status nos iba a decir en qué estado está el bus maestro, el write si estamos leyendo, escribiendo, el size, el tamaño del bit y el pools, el tamaño del paquete. Bien, entonces estos son los puertos que tiene el bus esclavo. Faltaría escribir el puerto de enable. Nos dice la entrada de enable es producida por el decodificador de direcciones y se basa en la dirección generada por el máster para activar un esclavo en particular. Entonces, de acuerdo a la dirección, entonces, sí, de acuerdo a la dirección que vaya a activar el bus maestro, dependiendo de esa dirección, aquí van a salir 3 bits que van a repartirse, en este caso pues son 3 esclavos. Se van a repartir en cada uno de los esclavos y van a habilitar uno de estos esclavos para poder escribir, ¿no? O leer datos. Entonces, ese es el puerto enable. Con el puerto enable, con el puerto enable o la entrada enable es producida por el decodificador de direcciones, contiene la dirección generada para el bootmaster, por el bootmaster, perdón, para activar un esclavo en particular. Entonces, con el puerto enable se va a activar un esclavo en particular, ya sea el 1, el 2, el 3 en el caso del ejemplo, o cualquier bus que tengamos dentro de nuestro arquitectura. Entonces, esos son los puertos que tiene el bus esclavo. Ya los vimos, los que salen del bus maestro, que la clase anterior ya los pudimos escribir, incluso hay unas tablas que nos indican los valores de cada uno de ellos y qué significa. El decoder que significa si va a estar habilitado o no este bus esclavo. El ready para saber si está listo para empezar la escritura o lectura. Y el rdata para enviar los datos que se van a leer. Bien. Entonces, con eso, esos son los dos tipos de buses que estamos viendo por el momento. Ya hemos visto bus paralelo, perdón, bus maestro y bus esclavo. También vimos el bus unidireccional paralelo y el bus bidireccional paralelo. Y hemos visto 4 tipos de buses. Bien, ahora sí vamos a ver lo que es la transferencia de escritura básica.
Si una vez que ya conocemos esas arquitecturas, si a partir de este punto ya vamos a utilizar diagramas de tiempo como herramientas para mostrar la actividad entre un bus maestro y un bus esclavo. Después son los diagramas de tiempo, son estos de aquí, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a leer esos diagramas de tiempo. El protocolo dice de bus para la escritura describe cómo un bus maestro escribe datos a un esclavo, utilizando un bus unidireccional como se muestra en el diagrama de temporización que vamos a ver a continuación. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver en este momento? Vamos a, a ver, sí, cómo un bus maestro escribe datos en un bus esclavo utilizando un bus unidireccional. ¿Qué era un bus unidireccional? Un bus unidireccional era aquel que tenía dos rutas separadas, una que partía del maestro y terminaba en el esclavo y otra que empezaba en el esclavo y terminaba en el maestro, ¿no? Y entonces aquí tenemos nuestro diagrama de la escritura básica o la transferencia básica de escritura. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Cómo se leería este diagrama? ¿Cómo interpretaríamos este diagrama de tiempos? Este diagrama de tiempos dice lo siguiente. ¿Sí? Ustedes pueden ver al inicio, cuando hay una subida de reloj, o bueno, al inicio de ese diagrama de tiempo, lo que se hace es enviar la dirección A1, que está aquí. ¿Sí? Y también al inicio de la ejecución de este diagrama de tiempo estamos enviando la señal de control. Entonces enviamos la señal de dirección, o bueno, el bus maestro envía la señal de dirección y la señal de control. La señal wdata y ready, como ustedes pueden ver, el ready está en un 0, ¿sí? Está en 0, está baja, tiene una impedancia baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, el dato que viene en este puerto wdata o la señal wdata no se activa hasta que el ready, ¿de dónde venía el ready? ¿Desde dónde venía este ready? El ready Del venía bus maestro. del esclavo, Del bus del esclavo. del Eso. esclavo, ¿sí? Del esclavo para decir qué cosa. Si el esclavo estaba listo para hacer la escritura o la lectura de datos. Entonces, mientras la señal ready está baja, a pesar de que se envía la señal de dirección y de control por parte del maestro, ¿sí? El máster, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que se envían las señales de dirección y de control por parte del maestro, mientras el esclavo no diga que está listo para realizar la lectura o la escritura, la señal wdata, que también es parte del maestro, es decir, el dato que se va a escribir, no puede enviarse. Por eso esto es la escritura o la transferencia de escritura básica. ¿Sí? O la escritura básica entre un esclavo y un maestro. Entonces, mientras el ready o la señal ready o listo esté baja, sí, esté abajo, el maestro no puede enviar la señal wdata para empezar a escribir. Cuando la señal ready sube, ¿sí? Aquí, y no es inmediatamente aquí cuando empieza a enviar el wdata, sino tiene que esperar a que, ustedes pueden darse cuenta, una vez que el ready ha subido, tiene que esperar a que exista una subida del reloj aquí, por eso está señalado aquí con puntos. Cuando existe una subida del reloj y el ready está en 1 o está arriba, entonces sí, ¿qué es lo que pasa? El maestro puede enviar la señal W data 1 o la señal W data o el dato o el primer dato. Entonces aquí salen unas flechitas que dicen que desde esta parte, cuando es la subida del reloj, sí, salen esas flechitas que están aquí, dice que se envía el W data. Pero también
Una vez que ha habido una subida del reloj y la señal ready está en 1, es decir, que el maestro, el esclavo está listo para la lectura o la escritura, en este caso la escritura, se envía la señal de control 2 y se envía la dirección 2. Y así mientras el ready o mientras el esclavo esté listo para la escritura, sí, se envía la señal wdata 2 o el dato 2, la señal de control 3 y la señal de dirección 3. Ustedes pueden ver, ya debe estar enviada la señal de dirección donde se va a escribir y la señal de control también, que es lo que se va a hacer, para que cuando el wdata se envíe, sepa dónde tiene que escribir y en qué esclavo tiene que escribir. Asimismo, cuando ya se envía el wdata 2, sí, ya se está enviando la señal, perdón, con el wdata 1 ya está enviando la señal de dirección 2 y la de control 2. Sí, entonces solamente un esclavo lee los datos. Sí, un esclavo lee los datos. ¿Cuándo? Cuando el slave esté en 1, o cuando el rey esté en 1, perdón, cuando exista una subida de reloj. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuándo leyó los datos? Cuando wdata 1 ya se envió, cuando la señal de control 2 se envió y cuando la dirección la señal de dirección 2 se envió. Entonces, en la primera subida de reloj, cuando el rey está en 1, recién se envía el dato W1 para que se escriba, wdata 1, para que se escribe. Cuando lo lee, cuando existe una nueva subida de reloj, ¿sí ven? Aquí hay subida, se mantiene, bajada, se mantiene y subida. Entonces, cuando ya se envió el dato 2, perdón, el dato 1, ¿sí? En la siguiente subida de reloj es cuando el esclavo puede leer esos datos. ¿Sí? No los lee cuando los envía inmediatamente aquí, en este paso de aquí, no. Sino tiene que esperar otra nueva subida del reloj para que el esclavo pueda leerlo. Entonces, es así como funciona o cómo se le daría este diagrama de tiempos. Preguntas que tengan acá. Le cortó, ingeniero. ¿Se me cortó todito? Se le cortó cuando comenzó a hablar de que debe esperar la segunda subida del reloj. Allá. Decía que el esclavo lee el dato wdata 1 cuando existe una segunda subida de reloj. En la primera subida del reloj, que es esta parte aquí. Profe, disculpa una pregunta. Dime. ¿Pero por qué el esclavo se levanta antes que el reloj en la parte de abajo? O ¿Por sea, qué se sube antes levanta? que el reloj. Ah, ¿por qué sube antes que el reloj? Que el primer reloj, cuando va a subir el esclavo, sube antes. Puede subir en cualquier momento. Puede subir aquí como puede subir aquí en el mismo tiempo. ¿Sí? O puede subir en el medio, ¿sí? Cuando hay una bajada. Puede subir en cualquier tiempo. ¿Sí? Lo único que se está señalando es, aquí es lo siguiente. Lo único que se está señalando aquí es lo siguiente. Que una vez que ha subido, ¿sí? El ready a 1, o el esclavo ha dicho que ya está listo para la transmisión, que puede ser en cualquier tiempo, porque puede ser que el esclavo no estaba listo, ¿no? Entonces, en cualquier tiempo en el que él suba, debe cumplirse estas dos condiciones. Las dos condiciones que deben cumplirse para que se envíe el primer dato de escritura es la siguiente. Que el ready esté en 1, que pudo haber estado aquí, o que pudo haber estado justamente aquí, en este 1. ¿Sí? Entonces, en cualquier parte puede estar, porque nosotros no sabemos el tiempo, o este es un diagrama de tiempo como lo ven cortado, porque no está completo, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier tiempo, el esclavo va a decir que está listo una vez que se ha emitido la señal por parte del árbitro y le ha dicho al maestro que ya el bus de datos está, Se le cortó el audio, profe. Ingeniero, se le cortó el... ya. Decía que en cualquier momento del inicio de la transferencia de datos, el esclavo va a decir que está listo para poder leer los datos.
o para poder leer o para poder escribir los datos. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente está dando un tiempo, que es aquí. Pudo haber estado esa subida justamente aquí, o pudo estar antes, o puede ser que aquí siga en 0 y aquí suba por acá, que me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, dime, Chan. Inge, pero no importaría, digamos, el momento en el que sube, porque seguiría dependiendo del reloj, del clock, cuando suba. Sí, es justamente eso iba a explicar. Siempre va a depender del clock, siempre tiene que cumplirse con algunas condiciones. Entonces, la primera condición para que se envíe este primer dato W data 1, las condiciones son las que dije al inicio. Que el ready esté en 1 y que exista una subida del reloj. Entonces, si es que aquí existe el ready en 1, aquí lo lee que el ready está en 1, sí. Y hay una subida del reloj, sí. Cuando se cumplen esas dos condiciones de que el ready está en 1 o que el esclavo está listo para iniciar la transferencia de datos y existe una subida del reloj, ahí recién se envía este W data. Mientras tanto, mientras no se cumple esa condición, por ejemplo, aquí que está en 0, ¿cierto? Que viene con un valor de 0, ¿sí? Y a pesar de que existe una subida de reloj, no puede hacer nada él o no se va a enviar la W data. Aquí lo mismo, existe una bajada y si es que aquí seguiría en 0, ¿sí? No puede enviarse este dato que está acá. Entonces, solo se ha cumplido una condición que es una subida del reloj, pero la otra condición que dice que el ready debe estar en 1 no se ha cumplido. Entonces, no se puede enviar este dato W data 1. Entonces, Iba a decir la segunda condición. ¿hola? Entonces, ¿qué me dices? Se le cortó el audio cuando iba a decir la segunda condición. La segunda condición es que el ready esté en 1. La primera condición es que existe una subida, o bueno, tiene que cumplir estas dos condiciones. Que el ready esté en 1 y que existe una subida de reloj para enviar el W data 1. Entonces, en ninguna de estas anteriores se cumplía eso, por eso no se envía el W data 1. Y así puede seguir el ready abajo, entonces no se va a poder enviar el W data 1. ¿Sí? Cuando se cumplen estas condiciones se pueden enviar los datos. Entonces, aquí no importa si está antes, ¿sí? O más acá atrás. Aquí simplemente estamos señalando o se está señalando en esta vista que está aquí, que cuando existe una subida de reloj aquí y cuando existe el ready en 1 se puede enviar el W data 1. Por eso acá también el ready está en 1 y ahí existe una subida de reloj y se envía el W data 2. Pero si es que supongamos que más acá baja, por aquí baja el ready, ¿sí? Y se va en 0. En la siguiente subida del reloj, que sería esta, no se va a poder enviar este W data 3, sino se va a mantener este W data 2. Entonces aquí no se podría enviar el W data 3, sino se tendría que mantener el W data 2. Entonces, las condiciones que deben cumplirse para que se puedan enviar la señal W data es que el ready esté en 1 y que exista una subida del reloj. Bien, no sé si ahí tienen otra pregunta, si me entendieron. ¿Sí? La persona que me hizo la pregunta, no sé si me entendió. Ingeniero, ¿qué dijo que pasaba si Reddit volvía a estar en cero? Lo que pasa es que se va a mantener el W data 2 y tampoco se van a enviar, se van a mantener todas las señales que estaban anteriormente. Entonces, si el ready baja a 0, Pues se le cortó, ingeniero. ya, si el ready, Ahí. si el ready baja a 0, aquí o en cualquier lado, si el ready, si el ready baja a 0, se van a mantener, ¿sí? Y aquí existe una subida de reloj, se van a mantener las señales que se enviaron anteriormente. Por ejemplo, aquí se va a mantener a 3, ¿sí? Se va a mantener C3 y se va a mantener W data 2. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, cuando cambian las señales address y control, que sería A2 y C2, también cuando se cumple la condición de que el ready está en 1 y que existe una subida del reloj, solo ahí pueden cambiar. Si se dan cuenta acá, miren, si se dan cuenta acá,
Aquí el ready está en 0. Por tal motivo, A1 y A2 y C1 se mantienen, es decir, siguen siendo la misma señal, no cambian el valor. Si se dan cuenta, desde acá vienen con esta misma señal. Solo cambian cuando el ready está en 1 y existe una subida de reloj. Entonces, cuando el ready está en 1, todas las señales cambian. Cambia la W data, porque aquí no se enviaba nada. O la W data que se haya estado enviando acá. ¿Sí? Ahí cambia el W data, cambia el C2, cambia el A2. Pero cuando no existe, o cuando el ready está en 0, como en el caso que está acá, se mantienen las señales. Entonces, si acá, en medio de la transferencia, se baja la señal a 0, se van a mantener las señales que estuvieron anteriormente. Pero ahí ya no se leerían en ese caso. No se leería, claro. Ay, Se estarían manteniendo ahí. Porque ya la leyó aquí. Entonces aquí no se leerían. Tendría que esperar una nueva subida de reloj para que esto cambie a A4. Esto cambiaría a A4. Esto cambiaría a C4. Y esto cambiaría. ¿No es cierto? A W data 3. Y aquí existiría una subida. Por aquí. Y aquí entonces se lee W data 2. ¿Sí? Preguntas que te. Preguntas. Y ya. Vamos a ver. Más preguntas, ¿no? ¿Tienen? Todo esto. Ingeniero, entonces si el ready nunca se pone en uno, nunca se va a hacer, nunca las señales se van a hacer algo, ¿verdad? Se van a mantener. Se van a mantener y nunca, claro, nunca se van a enviar los datos. ¿Por qué? Porque una cosa es que el árbitro le diga al maestro que está libre el bus. Y otra cosa es que el esclavo diga, estoy listo para empezar a recibir los datos. Entonces, es como que le digas, oye, vayas de visita a una casa y digas, ya llegué, y mientras no te abran la puerta, tú no puedes entrar. Entonces, la puerta es el rey. ¿Sí? Mientras no abran esa puerta, tú no puedes entrar a la casa. Ingeniero, Dime. disculpe, ¿quién controla el ready? ¿Perdón? ¿Quién controla el ready para activarlo para que ya reciba datos el esclavo? ¿Quién controla? Sí, ¿Quién controla? el esclavo. Ustedes mismos respóndanse. ¿Quién controla? bus El esclavo. esclavo. El bus esclavo. El bus esclavo. A ver, para eso vimos acá los puertos. Aquí está. El ready es parte del bus esclavo y es el esclavo quien envía esa señal ¿a dónde? Al maestro. Entonces el esclavo es el que controla y dice, sí, una vez que he recibido o que se ha recibido las señales de dirección y ya está habilitado, dice, ya está habilitado, entonces déjame ver si estoy listo, porque puede ser que no esté listo, ¿no? O puede ser que esté dañado, o que puede ser que ese bus esclavo, supongamos que se encuentre dañado, entonces diga, "Ay, no estoy listo", y nunca te va a dar la señal de ready, porque nunca vas a poder, para que nunca puedas leer, ¿no? Entonces, cuando él dice, ya me habilitaron, ahora sí estoy listo, pues él envía la señal y dice, estoy listo para poder empezar, para poder recibir los datos. Entonces, es el esclavo el que hace eso. ¿Sí? Entonces, por eso vimos anteriormente los puertos de aquí. Para eso vimos de dónde salen cada uno de los puertos. Entonces, cuando vean el diagrama, ustedes ya deben saber de dónde vienen los puertos. De qué bus. Entonces, estos serán los puertos del bus maestro, que están acá y que se van al esclavo. Estos se van al árbitro. Estos vienen del árbitro. Este viene del esclavo, dice aquí al maestro. Y este viene del esclavo, le agrega. Y en cambio acá es lo contrario. Los que venían del maestro, vienen estos del maestro al esclavo. Estos se van al maestro. Y estos vienen del decodificador. Yo no lo entendí bien cuando estaba en ready, cuando ya todos los datos del master se envían o depende de algo Del más. enable. A ver, del enable. Cuando se habilita, dice, el enable es producida, dice, por el decodificador de dirección si se basa en la dirección generada por el bus maestro para activar el esclavo. Una vez que recibe la señal enable, ¿sí? Bueno, aquí no está en este diagrama, pero lo vamos a ver más abajo, que sí está. Entonces, cuando una vez que está, o que se recibe la señal enable y
El esclavo dice, estoy listo para transmitir los datos. Entonces, cuando dice estoy listo, esta señal se cambia a 1. ¿Sí? Cuando dice que está listo. Pero antes debió haberse habilitado, que es con la señal enable. Vamos a verlo más acá abajo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí todavía no está el enable, pero aquí está el ejemplo que estábamos hablando hace un momento. Aquí está el address, el control, el wdata. Aquí miren. Miren, aquí el ready estaba en 1, entonces cambia de A1 cambia a A2, de C1 cambia a C2 y aquí se envía el primer dato. En la siguiente subida del reloj sigue el ready en 1 y aquí el esclavo ya lee el wdata 1. Como estuvo en 1, cambia a wdata 2, a C3 y a A3. Y aquí existe la bajada del reloj que estaban preguntando en ese momento. ¿Está la bajada del reloj? Dice, no está listo o no está listo. ¿Sí? Entonces, aquí en la siguiente subida del reloj, como no está listo, no se pueden cambiar estas señales. Se mantienen A3 y C3 y wdata 2. Hasta que nuevamente por acá otra vez dice, ya estoy listo otra vez. Puede ser que estuvo en alguna operación o algo. Digamos, estuvo guardando. Y dice, ya estoy listo otra vez. ¿Sí? Y ahora se cambian nuevamente las direcciones. Aquí cambiaría a W3, a C4 y a A4. Y en esta subida aquí recién se lee el dato W2. Pero antes tuvo que estar habilitado, ¿no? Que todavía no está en este diagrama. Pero quien envía la señal ready para decir que está listo es el esclavo, porque el esclavo dice, estoy listo para leer los datos que me están enviando, o para escribir los datos que me están enviando. Perdón. Sí, porque estamos en la escritura básica. Entonces, es el esclavo el que dice, estoy listo para escribir los datos que me está enviando el maestro. Todo dependerá de lo que está, o lo que en ese momento, la operación que en ese momento se estuvo haciendo. ¿Sí? Pero recuerden que para que todo eso suceda, debe estar este enable habilitado. Si este enable de este bus esclavo no está habilitado, entonces estas señales ni siquiera van a salir. Van a estar en cero igual. Porque es el enable el que me dice habilito o no habilito este bus esclavo. Pues dice, la entrada de enable es producida por el decodificador de direcciones y se basa en la dirección generada por el bus master para activar un esclavo en particular. Entonces, cuando se activa un bus esclavo, este bus esclavo debe decir, ¿estoy listo o no estoy listo para hacer la transferencia de datos? O para hacer la lectura, en este caso que estamos viendo la escritura de los datos. Sí, entonces vamos a leer un poco el diagrama. Lo que habíamos explicado dice en el primer ciclo del reloj, el bus maestro envía la dirección de destino y las señales de control A1 y C1 al esclavo, independientemente del estado del esclavo. Sí. Independientemente de que si aquí está en 0 o en 1, envía las señales A1 y C1. Si el estado del esclavo es ready, el paquete de datos actual wdata1 se envía en el segundo ciclo, junto con las direcciones y las señales de control A2 y C2. Entonces, si está en 1, se envía en wdata1 y se cambian estas direcciones. El esclavo debe ser capaz de leer wdata1 en el siguiente blanco positivo del tercer ciclo del reloj si está listo. Entonces, aquí lee el esclavo el wdata1. Bien, y el gráfico que después vimos que es este, dice, sin embargo, hay casos en el que el esclavo puede no estar preparado para recibir o enviar datos. Por ejemplo, el esclavo cambia su estado a no listo en el segundo ciclo del reloj. Aquí cambia, este es el primer ciclo del reloj, este es el segundo ciclo del reloj, cambia de estado a 0, que no está listo. Entonces, en el segundo ciclo del reloj, dice, tan pronto como el estado del esclavo se detecta en el flanco positivo del tercer ciclo del reloj, el maestro detiene la escritura o la transferencia de escritura, que sería esto. Aquí la detiene porque la mantiene. ¿Sí? Se detectó en 0 en el siguiente. Entonces, ¿cuándo se detectan las señales? Siempre en las subidas de reloj para la escritura. Siempre en las subidas del reloj. Dice, tan pronto como el esclavo se detecta tan pronto como el estado del esclavo se detecta en el flanco positivo del tercer ciclo del reloj, el maestro detiene la transferencia de escritura. Esto significa que el paquete de datos actual wdata2 y las siguientes señales de dirección A3 y C3 se repiten mientras el esclavo mantenga su estado en no listo.
La transferencia de datos normal se reanuda cuando el esclavo está listo para recibir los datos restantes. Entonces aquí se reanuda y se vuelve a escribir. ¿Qué ocurre, dice, con la secuencia de escritura cuando el esclavo cambia de estado con frecuencia? Cuando el esclavo cambia su estado a no listo durante un ciclo de reloj, el maestro detecta este cambio en el siguiente flanco positivo del reloj y retiene los datos actuales, la siguiente dirección y las señales de control hasta que el esclavo vuelva a estar listo. Entonces aquí está, mira. Aquí hay una bajada, se mantiene A1, C1. Aquí hay una subida del ready A1. Y esta subida se detecta en la siguiente subida del reloj, así, aquí. Pues aquí la detecta. Si está en 1, se cambia. Otra vez baja, se sigue manteniendo. Aquí existe otra vez una subida. Y en la siguiente, esta subida se hizo aquí, donde se mantuvo. Pero como debe haber un cambio de 0 a 1, que está aquí, ahí recién se leen esos datos y cambian estas direcciones. Otra vez baja, se mantiene. Aquí hay una subida. Sí, se mantiene. Aquí hay una subida y aquí está en 1 y aquí hay una subida al reloj. Y aquí se vuelve a leer. Entonces, ¿cuándo se leen los datos? Cuando existe la condición de que el rey está en 1 y que existe un cambio en el reloj de 0 a 1. ¿Sí? Mientras no existe eso, se mantienen las señales que estaban en. ¿Sí? No sé si están entendiendo ahí. Sí, siempre que existen las condiciones, que el rey esté en 1 y el ciclo del reloj esté en un cambio de 0 a 1, o una subida en el ciclo del reloj, se van a poder leer los datos. Eso sí, ingeniero, y el control siempre va el reloj, no se escribe hasta que el ready esté listo, ¿no? Perdón, se me cortó ahí. ¿Me decías que el address y el O control? sea que el address y el control siempre están activos, por decirlo así, están cambiando constantemente de acuerdo al reloj. Pero No, el cambian W, igual. A ver, independientemente al inicio de la transferencia de datos, que era este gráfico que está aquí, al inicio de la transferencia de datos, cuando empieza la transferencia de datos, cuando ya le han dado el control, lo primero que hace el bus maestro, cuando ya el árbitro dice que sí puede utilizar el bus del sistema, lo que hace es enviar estas señales, ACK1 y control 1, sí, primero para habilitar esto de aquí. Entonces, esto es lo que envía primero, A1 y C1. Y con eso se habilita cualquiera de estos. Y después de que se envió eso, sí, tiene que esperar la respuesta en la siguiente subida del reloj tienes que esperar la respuesta o leer la respuesta de parte del esclavo. Entonces, si el esclavo dice estoy en ready, envía la siguiente señal, ACK y control, ¿sí? Que en este caso serían 2, y ahí envía el wdata1. ¿Sí? Entonces, en el inicio de la transferencia de escritura, ¿sí? Dice claramente, o leíamos claramente que decía que en el primer ciclo del reloj, el bus maestro envía la dirección de destino y las señales de control A1 y C1 al esclavo, independientemente del estado del esclavo. Pues independientemente de que estén ready o no estén ready, independientemente en la primera vez, envía estas señales A1 y C1. ¿Sí? Después de eso, sí espera en la siguiente subida del reloj que el ready esté en 1. Si está en 1, cambia las direcciones. Y si no está en 1, las mantiene, como las tiene acá. ¿Sí? Las mantiene. ya listo, ingeniero, ¿Sí? gracias. Eso. Entonces, si te das cuenta, desde la primera vez que hay un cambio del ready a 1, a ver, si te das cuenta, o si se dan cuenta, desde la primera vez que hay un cambio en el ready a 1 y hay una subida del reloj, estas tres señales se van a cambiar cuando existe esa condición. Si te das cuenta, aquí cambia a A2, C2 y wdata1. ¿Sí? De no tener nada, cambia a wdata1. Y siempre que exista el reading 1 y una subida del reloj, cambian las tres. AC3, C3 y wdata2. ¿Sí? Pero al inicio se envían solamente estas dos sin importar si el ready está en 1. Pero ya después, la primera vez que detecta que el ready está en 1, estas tres señales están sincronizadas o son síncronas
¿sí? Y cambian igual cuando el ready está en 1 y existe una subida de reloj. Entonces acá lo podemos ver. Miren, aquí cambian las 3, aquí no había nada. Aquí, este es la siguiente parte del gráfico, aquí no había nada. Cambian a A2, C2 y W data 1. Aquí hay una bajada. Aquí hubo una subida, entonces cambiaron a A3, C3 y W data 2. Mientras el ready esté en 0, no pueden cambiar ninguna de las tres señales. Cuando el ready está en 1 y existe una subida, aquí sería entonces el cambio a A4, ¿sí? C4, W data 3. ¿Sí? Entonces, no sé si ahí ya se te aclaró un poco más. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es así como se hace la escritura dentro de un bus. Entonces, no es solo, ahora estamos viendo ya más profundamente cómo se hace la escritura. No es solo que, como lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, todo esto se da en tiempos muy cortos, ¿no? Porque imagínense, escribir solamente para escribir el número 1, todo esto hay que hacer. Todo esto tiene que verificar los buses del sistema y todo lo demás, toda la arquitectura. Entonces, esto se da en picosegundos, en nanosegundos, en milisegundos. Entonces, en unidades de tiempo muy pequeñas, se hace todo esto para que ustedes puedan ver. O todo este trabajo se hace apenas para que ustedes cuando escriben en el Word la letra A se pueda dar. ¿Sí? Entonces, todo este proceso se hace. Todo este proceso. Bien. A ver, ya vimos esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice en esta figura? Dice, en la figura que acabamos de ver, se muestra un ejemplo en el que el esclavo cambia con frecuencia. Esta figura, el esclavo no está listo en el primer ciclo. Este es el primer ciclo. Segundo, aquí ya están señalados los ciclos. En el primer ciclo no está listo el esclavo. Por lo tanto, los primeros paquetes de dirección y control A1 y C1 se prolongan y no envían los datos al esclavo. Cuando el esclavo produce una señal de listo durante el segundo ciclo del reloj, es aquí. ¿Sí? El bus maestro produce el primer paquete de datos, WData1, y cambia la dirección y las señales de control a A2 y C2 en el flanco positivo del tercer ciclo del reloj. ¿Sí? Es eso aquí. Sin embargo, el esclavo decide cambiar su estado no listo de nuevo durante el tercer ciclo y cuarto ciclo del reloj. Aquí, tercero y cuarto cambiando listo. El maestro detecta el cambio en el estado en el flanco positivo del cuarto y quinto ciclo del reloj y responde y no cambia A2, C2 y WData1. La señal de listo en el quinto ciclo hace que el maestro produzca las señales A3, C3 y WData. Al principio del sexto ciclo del reloj, el maestro mantiene sus estados o mantiene estos valores hasta el comienzo del octavo ciclo, cuando el esclavo cambia su estado a listo nuevamente y cambia los paquetes. Entonces, siempre tiene que estar en ready y debe haber un cambio de 0 a 1 o un cambio de ciclo de reloj. Si no, no hay cómo cambiar los datos. Bien. Entonces, es así como se hace la escritura dentro de una arquitectura de computadora. ¿Y cómo se hace la lectura? O la lectura básica. Entonces, aquí tenemos la figura de cómo se lee. ¿Sí? Entonces, address y control, ¿de dónde viene? Del maestro, ¿no? El ready es del esclavo y el heredata. ¿De dónde es el heredata? ¿Qué bus no tiene heredata? ¿El maestro o el esclavo? Maestro. El maestro, el maestro envía el heredata. ¿Quién envía el heredata? ¿Quién envía el heredata? ¿El maestro, ingeniero? No, el heredata lo envía ¿quién? El esclavo. Clavo. El esclavo lo envía al maestro del heredata. Y en cambio, el WData lo envía el maestro al esclavo. Entonces, ¿sí? El maestro siempre envía la señal WData y recibe la señal de heredata. Y en cambio, el esclavo envía la señal de heredata y recibe la señal WData. Y vamos otra vez a la arquitectura que vimos. Esta acá es más fácil de comprender. ¿Quién envía la señal WData? Son los maestros. ¿Y quién envía la señal heredata? Son los esclavos.
Si ven la dirección. ¿Quién recibe la señal R data es los maestros y quien recibe la señal W data son los esclavos. ¿Sí? Aquí están otra vez. Quien envía la W data es el maestro y quien recibe el W data es el R data es el maestro. Y acá, quien envía el R data es el esclavo y quien recibe el W data es el esclavo. No se olviden de estos gráficos. A ver, bien, vamos a ver esta figura que está aquí. Pues aquí tenemos igual las señales de dirección, de control, el ready y el R data. ¿Sí? Anteriormente, ¿quién leía aquí? Era quién. Porque vimos la escritura. ¿Quién leía cuando mandábamos un dato para que se escriba? ¿Quién leía ese ¿Ready? dato? ¿Ready? No, no. ¿Quién de los dos buses leía cuando hicimos la escritura? ¿Quién leía? El esclavo. El esclavo. El esclavo. Y cuando hacemos la lectura, ¿quién va a leer? En cambio es el maestro. El maestro. ¿Sí? Entonces, en esta figura que estamos viendo aquí, ¿qué dice? ¿O qué se está representando? Dice, esta figura muestra una transferencia de lectura básica. Según esta figura, el esclavo produce datos para el maestro en cualquier momento después de emitir las señales de listo. Después de emitir la señal de listo, es decir, que está en 1 y que existe una subida de reloj, el esclavo produce la señal heredada. Entonces le envía datos para que el maestro los lea. Dice, una vez que el maestro detecta la señal de listo en el flanco positivo del reloj, entonces aquí está, listo. ¿Sí? Entonces, una vez que el maestro detecta la señal de listo en el flanco positivo, lee la respuesta del esclavo en el siguiente flanco positivo. Entonces, aquí lo detecta y recién en el siguiente flanco positivo que es este, lo lee. ¿Sí? Aquí cambió a data y en el siguiente lo lee. Y produce la dirección y señales de control para el esclavo. Lo lee. Pues aquí hubo una subida, aquí estas cambian. Lo lee y aquí igual siguen cambiando, ¿no? Porque el rey está en 1 y existe una subida. Entonces, aquí primero lo detectó, cambiaron de direcciones, ¿sí? Cambió este AR data 1, es decir, lo detectó, se envió por parte del esclavo el AR data 1, y en el siguiente tiene que esperar a que exista todavía un ciclo de reloj para que en el siguiente subida el maestro pueda leer este dato. No es que aquí mismo se envía el R data 1 y ahí mismo se lee, ¿no? No es que aquí, como ya se envió el R data 1, porque está aquí en 1 y aquí hay una subida del reloj, se envió el R data 1, no es que ahí mismo el maestro lee ese dato, sino tiene que esperar todo este tiempo, que es un ciclo de reloj, y tiene que mantenerse la condición de que el rey esté en 1 para que en el siguiente ciclo el maestro pueda leer los datos que son enviados por el esclavo. ¿Sí? Entonces, todo este proceso de lectura y escritura hacen los maestros y los esclavos. Vamos a ver más acá. Entonces aquí todavía, miren, aquí hay subidas y bajadas, subidas y bajadas, ¿no? Entonces, mientras esté en 0, no se puede cambiar estas señales que están aquí. Cuando cambia a 1 y existe una subida del reloj, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se cambian estas señales AC2 y C2, AC2 y C2 y se envía la primera o el primer dato para que lea. Pero como aquí hubo un cambio de ready de 1 se cambió a 0, entonces este data no puede ser leído por el maestro hasta que exista un nuevo cambio. Entonces, cuando existe un nuevo cambio, se pasa por el ciclo 3, 4. En el 5, a la mitad de este ciclo 5, cambia el ready a 1. Y tiene que esperar una subida de reloj que se da aquí para que el maestro pueda leer esos datos. ¿Sí? Puede leer los datos y esta señal también cambia a data 2, a C3 y a A3. Y otra vez existe una bajada. En este ciclo, no. En este ciclo no se puede leer esos datos porque está en 0. Tiene que esperar otra vez a que cambie, que cambiará aquí, en este de aquí. Cambia en la mitad del ciclo 7 y lo lee en el ciclo 8. Y el maestro lee la. Dime, Javier.
Digo Javier Sofía. La señal del ready es el foquito que aparece en los CPUs. Sí, es que están, cuando hay una escritura en el disco duro, bueno, no sé si todavía, sí aparece. Cuando ustedes están escribiendo un dato en el disco duro o en cualquier dispositivo de memoria externa o interna, había un poquito en las CPUs que pasaba parpadeando, ¿se acuerdan? Bueno, aquí en los portátiles también hay uno que pasa parpadeando. Entonces, ese es el ready. Ese te va a decir, bueno, no ese es el ready, ese no es el ready. Simplemente ahí te está diciendo que está surgiendo una operación dentro del dispositivo, pero sí más o menos sería como ese foquito, ¿no? Entonces, ese foquito que nosotros vemos ahí nos señala el disco duro, uno que parpadea, y nos dice que el disco duro está escribiendo datos, o cualquier dispositivo está escribiendo datos. Sí, pero no es, digamos, el foquito del Ready que está aquí, de este Ready, porque esto de aquí, estos buses son internos, ¿no? Pero podríamos asumirlo como que cuando se está prendiendo ese foquito, se han visto que cuando están copiando, digamos, 100 gigas, empieza a titilarse un poco más rápido, es porque está haciendo una operación. Pero no es específicamente este Ready que está aquí, ¿no? Pero se asemeja, ¿no? Te está tratando de decir que hay una operación. Están levantando la mano dos personas. Jean Agreda, dime. Sí, verá, lo voy a anotar en la diapositiva. Anota. Digamos aquí en el ready ya tiene una subida, Ajá. pero justo aquí baja antes de que llegue ¿Dónde? Ajá. al tercer, entonces habría una de datos, ¿verdad? ¿Habría qué? O cómo es. ¿Habría qué? No te escuché la parte en la que me dices dónde bajó. Digamos, aquí baja justo antes de que llegue Sí. el tercer ciclo aún. Ajá. Entonces ahí habría una pérdida de datos porque se estaría ready, No. ¿se Aquí baja o baja. cómo? Antes de que llegue a la subida del reloj, baja. Ajá. Aquí baja. Por tal motivo, aquí está en cero. Eso quiere decir que aquí va a estar en cero. Aquí va a llegar en cero. Y el maestro va a decir, está en cero. Por tal motivo, el Nunca esclavo se activó. nunca se activó. Esto se Ah, va a mantener. Este va a ser C1. No va a haber este cambio. Este va a seguir siendo C1. Este va a seguir siendo A1. Entonces, A1. Y este nunca cambió a heredata 1, sino sigue siendo la misma señal sin ningún dato. Entonces, viene caminando hasta acá y aquí hay una subida y se mantiene esta subida hasta aquí. Entonces, aquí recién estos van a ser A1, este C1 porque no hubo cambio. Este no va a ser nada porque todavía no se envía el dato. Y recién aquí va a ser A2, C2, heredata 1. ¿Sí? Que cambió aquí. Si ven que aquí hay una flechita que sale de aquí, dice, aquí es que cambió. Solo que lo hacen más allá para que se den cuenta. Dice que aquí es que cambió a heredata 1. Esto está en bajo, esto está en subida. Y aquí recién cambia a A3, cambiaría a A3, C3. Y aquí recién, esto no habría esta lectura, recién aquí leeríamos heredata 1. Y aquí se cambiaría a heredata 2. Entonces no es que hay pérdida. No va a haber pérdida, ¿por qué? Porque las señales, para que no exista pérdida, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Se están manteniendo las señales. Si te das cuenta, estas señales nunca se pierden. Estas señales se mantienen. Por tal motivo, sí vas a ver a dónde va a escribir. ¿Sí? Por eso es que se tienen que mantener estas señales que están acá arriba con los mismos valores. Y si ya existe el data, uno se debe mantener esta misma señal para que no se pierdan los valores como tú dices. Entonces, no se pierdan los valores porque aquí se seguirá manteniendo esto, como está mantenido aquí en el A2, en el C2, y el data 1 se sigue manteniendo hasta que el maestro lea ese dato. Entonces, cuando el maestro lee ese dato, ya hay cómo cambiar. La primera vez, como no envías ningún dato, solamente envías las señales de dirección y de control, es decir, a dónde vas a escribir y qué es lo que vas a hacer, o cualquier control que tengas aquí. Entonces, mantienen esas señales. La primera vez cambian estas señales. Ahora va a ser otra señal. Y aquí envías recién el dato que vas a leer. Entonces, cuando lees ese dato,
recién en la primera subida del reloj. Entonces, mientras no exista que el rey esté en 1, se van a mantener estas señales para que no se pierdan los datos, como tú lo decías, ¿sí? Entonces, nunca se pierden esos datos. Bien. No sé si te respondí a esta pregunta. La pregunta que hiciste. Sí, Ya. que ahí ya me estaba confundiendo, pero ya la entendí. Ujú. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bien, jóvenes, entonces eso era la lectura y la escritura. Entonces, es así como se lee y se escriben los datos dentro de los bus. Todo este proceso se hace para apenas escribir y leer un dato. Ahora pueden imaginarse cómo está compuesta nuestra computadora a cualquier dispositivo y cómo hace la lectura y la escritura. Todo esto tienen que hacer. Bien, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Preguntas? ¿No? Y si no tienen una pregunta, continuamos la próxima clase que nos tocaría ver ya lo que es eh, el cambio de estado de un bus maestro. Recuerden que estamos tomando estos apuntes desde este libro que está en la bibliografía. Pueden ustedes ya revisar y leer ahí para que puedan comprender de una mejor manera si no me entendieron a mí o si alguna cosa les quedó sin entender. Ahí está el libro en la bibliografía que les compartí en el repositorio para que lo puedan leer, puedan entender cómo funciona esta escritura y lectura, ¿no? Bien, si no tienen ninguna pregunta, lo dejamos por ahí. Les agradezco mucho por su participación.